Necesito toda su atención. El tema de la salvación es simple, pero es básico y debe ser profundo. Estamos hablando de un discípulo del reino de alto nivel. El tema de la semana pasada hablamos de razones de las dudas sobre la salvación. Y dijimos que una de ellas es porque no tienes esa salvación, no eres salvo, por eso dudas. No has tenido un encuentro con Cristo, porque quien ha tenido un encuentro con Cristo, el Espíritu Santo le da testimonio de que es hijo. Otra de las razones de las dudas es que el pecado constante, ese pecado constante. Cuando tú preguntas a un creyente, ¿eres salvo? Un creyente que está en pecado constante, un creyente que no está viviendo su vida cristiana correcta, tú le preguntas, ¿eres salvo? Y quizá dices, no lo sé, posiblemente a lo mejor. Otra duda, otra fuente de duda es el fundamentar su cristianismo en la tradición y en las formas de la iglesia. En las emociones, no lo siento, no lo sé. Y también, por último, hablamos de la poca ausencia, o mejor dicho, ausencia y poca profundidad de la palabra de Dios. Es salvo, pero al ignorar las escrituras, obviamente vienen dudas. El tema de hoy, quiero toda su atención, repito, ¿se pierde la salvación? El tema de la salvación es un tema muy controversial. Es un tema que lo ha tocado la teología. Ese tema es controversial. Hay dos posturas. Un extremo es el calvinismo. Juan Calvino, que nació en 1509 y murió en 1564, dice que la salvación no se pierde. Hay dos tesis básicas del calvinismo, de Calvino. La primera tesis es definida en 3 S's. Salvo, siempre salvo. La otra es la predestinación. Unos son predestinados a la perdición, aunque quieran salvarse. Otros son predestinados a la salvación, aunque quieran perderse. Somos salvos por gracia, pero una vez salvo, siempre salvo. Y la mala interpretación de la salvación eterna, desde esa perspectiva calvinista, ha hecho y ha motivado a muchos a vivir una vida irresponsable. El otro extremo son los arminianos. Arminio, 1560-1609, concluye que la salvación sí se pierde. Arminio cree en la libertad de elección, tú decides. Cree en la libertad del ser humano y en la salvación por la fe, por supuesto. Tanto Calvino, tanto Arminio creen en la salvación por la fe. Pero Calvino dice, una vez salvo, siempre salvo. Arminio dice, salvo por la fe, pero tienes que conservarla. Entonces, Arminio propone que la salvación sí se pierde y necesitamos preservarla con buenas obras, interpretando textos como la fe sin obras es muerta. Para Arminio, entramos en el reino de Dios, somos salvos por la fe, pero permanecemos en la salvación por obras. Esta carga teológica o estas dos posturas ha permeado y moldeado la teología cristiana posterior a la Reforma hasta nuestros días.
cada uno tiene un poco de verdad. Las dos se complementan. Y ante las dos posturas quiero que usted entienda lo que voy a decirle. Yo no soy calvinista ni arminiano, yo soy cristiano. Espero que usted también concluya lo mismo. El objetivo de la prédica no es entrar en polémica y apología sobre las posturas, más bien es hacer un balance entre la gracia y la justicia, entre la gracia o entre la justicia y las obras, y reflexionar sobre esto, porque la doctrina sí norma conducta. La doctrina sí norma conducta. Lo que tú entiendes, lo que tú concluyes va a normar tu conducta y tus criterios. Entonces, mi objetivo no es entrar en polémica, sino dejar que el Espíritu Santo es el que tiene la verdad y que pueda plantarla en nuestro corazón y pueda dar testimonio de nuestra salvación. Ahora, antes del tema sobre la salvación se pierde o no se pierde, quiero que observemos algunos principios básicos que nos van a llevar a definir qué es lo que dice la Biblia, no lo que dice Arminio o Calvino. Número uno, es fundamental tener la experiencia y la comprensión de la salvación. Pues la salvación es una verdad vertebral en el corazón de cada creyente. Tú tienes que saber si eres salvo. Tú tienes que tener una experiencia de salvación, es importante. Número dos, al entrar en el tema es importante hacer una diferencia entre salvación y santificación. Salvo por la fe, pero la fe tiene que obrar, tiene que haber evidencias. No es lo mismo salvación que santificación. Salvación llega en el momento en que recibes a Cristo como tu Salvador, como tu Señor. Eso se llama nuevo nacimiento. Tiene otros nombres como regeneración. En la salvación, escucha esto importante, nuestra posición ante Dios cambia. De condenado a salvado. Nuestra posición cambia, pero no nuestra condición. Cuando yo recibo a Jesús, mi posición ante Dios cambia. Soy justo ante Dios. En mi condición sigo siendo un ser humano, un pecador e imperfecto. Pero ante Dios soy justo. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. El que está en Cristo ya no tiene condenación. Mi condición, mi posición cambia, pero no mi condición. El cambio de condición inicia y se lleva a cabo a medida que entendemos y vivimos los principios de nuestra vida nueva. En este proceso se le llama santificación. Estoy siendo mejor cada día, pero no ante Dios, sino estoy mostrando los frutos de lo que Dios ha hecho en mi corazón cada día. Entonces, a causa del proceso y el testimonio de nuestra nueva vida, el Espíritu Santo exhorta en todo el Nuevo Testamento. Por ejemplo, nos habla que desechemos toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia, todas las detracciones y tenemos que desear como niños recién nacidos la dicha espiritual para crecer en la salvación. No tiene que ver con posición, tiene que ver con la condición. Estoy hablando de 1 Pedro 2. Colosenses 3 dice que pongamos la mira en las cosas de arriba, no las de la tierra. Si pues haber resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque muertos sois y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios.
Efesios 4 dice que vistámonos del nuevo hombre, no caminemos como los otros gentiles, porque ya somos gente nueva. Y no contristemos el Espíritu Santo, solo le dejo esa parte. Ahora, algo importante antes de que abordemos el tema. Es importante la salvación. Es importante comprender que una cosa es posición y otra cosa es condición. Y claramente debe estar en nuestro corazón entendido que, de acuerdo con Efesios 2:8, la salvación es por gracia. Diga conmigo, por gracia. Y es solo por la fe y no es por obras, dice Pablo, para que nadie se gloríe. Entonces la salvación no se gana, es un regalo de Dios, es por gracia. No es por obras, no es el resultado de nuestro esfuerzo, no tiene que ver con nuestros méritos, es solo por la fe en Jesús. Si fuera por obras, entonces el sacrificio de Cristo no es suficiente. Cuarto aspecto que debemos tomar en cuenta antes del tema. Una aparente contradicción en la Biblia es asunto de conclusiones teológicas. Solo conclusiones teológicas de alguien que concluyó de la Biblia eso. Y sobre todo de la teología sistemática, que no hace una exégesis del texto y muchas veces concluye tomando el texto fuera de el contexto y lejos del propósito del libro. Es que algo dice, aquí dice, sí, pero ¿cuál es el contexto? ¿Cuál es el propósito del libro? Entonces, un texto estudiado fuera de contexto se vuelve un pretexto. La verdad absoluta y final la tiene el Espíritu Santo, quien va a dar testimonio a nuestro espíritu más allá de lo que leemos y más allá de lo que escuchamos. Entonces vamos a abordar la postura del calvinismo y del arminianismo con el objetivo de hacer pensar a cada creyente, a cada persona, y dejar que el Espíritu Santo dé testimonio de la verdad y no de las conclusiones teológicas. Para quienes concluyen que la salvación se pierde, hago estas preguntas. Escuche esto y hágalas usted conmigo. Si la salvación es por gracia, es un regalo de Dios, es por medio de la fe y no es el resultado de nuestras buenas obras, la pregunta es, ¿podremos preservarla por buenas obras? Y si no cumplimos con las condiciones y el estándar de mantenimiento, ¿perdemos la salvación? Si no obtuviste la salvación por obras, ¿la puedes preservar por medio de buenas obras? Segundo, si la salvación se puede perder a causa del pecado o de las malas obras, ¿cuántos y qué tipo de pecados se deben cometer para perder la salvación? Solo estoy preguntando. ¿Está aquí conmigo? Si la salvación se conserva por buenas obras, ¿cuáles son las buenas obras que debo hacer para no perder mi salvación? Algunos pueden enumerar algunas obras como las opuestas a la carne, que son las obras, el fruto del Espíritu. Otros pueden mencionar como buenas obras algunas reglas de moralidad y conducta cristiana, normas de iglesia. Otros pueden mencionar algunas formas de culto. No hagas, no te pongas, no digas, no esto. ¿Eso será la forma en que yo puedo conservar mi salvación? Si las buenas obras conservan mi salvación y si fallo en cumplir con las buenas obras o las reglas y conducta cristiana determinadas por la iglesia, ¿pierdo mi salvación? Si la respuesta es que sí la pierdo por fallar a las buenas obras, entonces, ¿pierdo mi salvación cada vez que peco? Y si me arrepiento de ese pecado, ¿vuelvo a recuperar mi salvación? Si por pecar pierdo mi salvación,
y al arrepentirme recupero nuevamente mi salvación. ¿Cuántas veces al día, a la semana o al mes y al año puedo perder y recuperar mi salvación? Solo estoy preguntando. Hasta ahí las preguntas a Arminio. Voy a preguntarle a Calvino, para quienes concluyen que la salvación no se pierde. Calvino habla de la predestinación, o sea, eso quiere decir Dios escogió la idea rápida es esa. Tenemos 1 kilo de frijol y tú decides, este sí, este no, este sí, este no. Eso es predestinación. Y Dios, según Calvino, dice, bueno, algunos de los predestinó para salvación, otros no. Ese es el calvinismo recalcitrante, es así muy cuadrado. La frase que sustenta esta postura es 3 S's. ¿Cuál es? Salvo, siempre salvo. Una vez salvo, salvo para siempre. Para quienes piensan así, haré las siguientes preguntas, los siguientes cuestionamientos. Repito, el objetivo no es si está correcto o es incorrecto. El objetivo es que usted piense y que el Espíritu Santo determine y dé testimonio de la verdad en su corazón. Como soy salvo por predestinación, soy salvo para siempre. Entonces, ¿puedo seguir pecando? Al fin, la salvación no se pierde. Como ya soy salvo y ya soy predestinado para salvación, ¿puedo hacer lo que yo quiera? ¿Puedo pecar en todo sentido y hacer toda clase de pecados? Al fin, la gracia es mayor. Donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. ¿Puedo servir a 2 señores aunque Jesús diga que no? ¿Puedo caminar de un brazo con Dios y del otro con el diablo? ¿Puedo beber de la copa de los demonios y de la copa del Señor? Como la gracia es mayor y abundante sobre el pecado, ¿puedo pecar sin problemas? A fin, ¿soy predestinado para salvación? Hice preguntas a Arminio, hice preguntas a Calvino. Esta es una contradicción universal de todos los tiempos, de toda la vida, desde la Reforma para acá. Quiero que afirmemos algunos principios. Obviamente Calvino y Arminio concuerdan en esto, que la salvación es simplemente por gracia. Que la obra de la cruz es suficiente para salvación. Ahora, afirmemos principios. La salvación no es por obras, es por gracia, es por la fe. La doctrina, la teología y el entendimiento de ella, como dije hace un principio, va a normar la conducta y las actitudes del individuo que sustenta cierta doctrina. Si tú crees que la salvación no se pierde, una vez salvo, siempre salvo, entonces tu conducta va a guiarse en ello. Y yo conozco personas que creen eso y obviamente su testimonio no es correcto. Pero también conozco la otra parte de Arminio, que es salvo por la fe, pero tienes que conservarla por obras. Y ahí es donde mucha gente está enclavada y detenida en su fe. Cuando se cree y se concluye de forma equivocada en la predestinación de la salvación, que es una vez salvo, siempre salvo, podemos descuidar la piedad y el testimonio. Cuando se concluye de forma equivocada que la salvación sí se pierde, normalmente conduce a una vida de temor y miedo, haciendo todo por temor a perder la salvación. Y este temor ha llevado a vivir un cristianismo legalista, justicia por obras. Y este tema lo voy a abordar en próximos domingos. Es un tema fuerte. Es una losa que está cargando la iglesia en muchos lugares. El hacer me lleva a la aceptación de Dios. Teológicamente el legalismo cree en la obra de la cruz para salvación y cree en la salvación por la fe.
Pero para conservarla es necesario obedecer la palabra y las normas establecidas de la iglesia para ser aceptados ante Dios. El evangelio de la gracia y la gracia del evangelio nos lleva a obedecer simplemente por gratitud, no para ganarnos algo. Mientras el legalismo nos lleva a ser para ser aceptados. Somos salvos por la fe, sin obras. Pero el legalismo dice, la salvación es solo por la fe, pero para conservarla es necesario obediencia a las reglas, a la palabra y a las reglas de la iglesia. Fe en la cruz, más cumplimiento con las normas de la iglesia. El extremo del legalismo es el liberalismo o el libertinaje. El libertinaje es la gracia mal entendida. No comprender la gracia es una desgracia. La solución y el golpe mortal al legalismo no es el liberalismo, es el evangelio de la gracia de Dios. Y el golpe mortal al legalismo y al liberalismo es también la gracia. La gracia es Cristo. Solo Cristo. Solo Cristo. Solo su obra en la cruz del Calvario. Nada de lo que yo pueda hacer, nada de mis ayunos, nada que yo pueda hacer en la iglesia va a hacer algo para ser aceptado. Él me aceptó en Cristo, solo en Cristo. Por mal entender la salvación por gracia, el legalismo pone reglas. Y quizá a esas alturas puede ser que Arminio ni siquiera dijo obras para conservar la salvación, pero así interpretaron a Arminio. Y así se entiende Arminio hoy. Los calvinistas también. Quizá Calvino ni siquiera dijo lo que los calvinistas hoy dicen. La salvación no se pierde por ninguna causa, sin importar lo que haga. Es lo que se piensa de Calvino. Puede ser todo lo que los impíos hacen. El testimonio no importa. Soy humano y Dios me predestinó para salvación. La gracia es mayor que el pecado. Entonces, ¿qué importa? Darle libertad a la carne. Soy humano. ¿Qué importa? Fumar. ¿Qué importa emborracharse? ¿Qué importa tomar? ¿Qué importa? Voy a decir algo, no se enoje. Berrear o perrear. ¿Qué importa adulterar? ¿Qué importa hacer todo lo malo? Soy predestinado para salvación. ¿Quién va a decirle a Dios que no? Él ya me predestinó. Yo tengo una pregunta ahí. ¿Cómo sabes que eres predestinado? ¿Cómo sabes que eres salvo y predestinado? ¿Te das cuenta que la doctrina sí va a normar tu conducta? El concepto de SSS lleva a convertir la gracia en libertinaje. Solo un ejemplo que lo voy a tocar después, pero Judas capítulo 1 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles, exhortándoles que combatáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Ahí está la interpretación de Calvino. Hombres impíos, ¿qué cosa que hacen? Que convierten en libertinaje, ¿qué? La gracia de nuestro Dios y niegan a Dios. Solo una referencia. Ante estas dos posturas opuestas, de que se pierde y que no se pierde, yo pregunto, si soy predestinado, soy elegido para salvación, entonces ¿para qué me esfuerzo? Ya soy salvo. ¿Qué sentido tiene que yo me involucre en la misión de la iglesia, en la labor de la iglesia y en el testimonio, en el trabajo ardiente para mostrar el evangelio a otros? ¿De qué sirve? ¿Para qué me esfuerzo? Si ya soy salvo y predestinado para salvación y no me pierdo. Aquí es lo que le dije. ¿Cómo sabes que eres salvo? Eres calvinista. ¿Cómo sabes que eres salvo?
¿Cómo sabes que tú eres elegido? Y es ahí donde tenemos que entrar a entender la voz del Espíritu. Por otra parte, si soy salvo solo por la fe, entonces no es por obras. Y si no se puede conservar por obras la salvación, entonces es por gracia solamente. Pero hay una cosa: si soy salvo, tiene que haber una evidencia, tiene que haber obras, no que salvan, sino que los salvos hacen. Tiene que haber un cambio de vida. El que está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, aquí todas ¿qué? Son hechas nuevas. Pero no hago las cosas para salvación, pues soy salvo. Pero la clave aquí es estar seguro que soy salvo. Si el que dice que es creyente en Jesús y tiene alguna postura, ya sea arminio o calvino, la gran pregunta es: verdadera, efectiva, real, indudablemente, ¿ha nacido de nuevo? Sin importar tu postura. No es interesante la postura, lo interesante es la base de donde parte esto. ¿Eres salvo? Porque si eres salvo, quizá tú me digas: salvo, siempre salvo. Y digo: sí, eres salvo, pero muéstrame tus obras. Muéstrame tus obras. Y si ha habido un nuevo corazón, tiene que haber evidencias. ¿Está bien claro? Porque si realmente has nacido de nuevo, has tenido un encuentro con Cristo, entonces tienes el testimonio del Espíritu Santo a tu espíritu que eres hijo. Y si eres hijo, eres salvo. Tiene que haber evidencia de este encuentro con Cristo. Y no puedes depender de posturas o doctrinas diversas. Pero si como creyente sigues en pecado, entonces debes preguntarte, más allá de tu postura, preguntarte: ¿soy realmente hijo de Dios? ¿Soy salvo realmente? Si Jesús te hizo libre del pecado, ¿puedes seguir esclavizado del pecado? Si tú piensas que la gracia es licencia para pecar, ¿realmente piensas eso? Los salvos pecan, señores, pero no es estilo de vida. No hay pecado que la sangre de Cristo no pueda perdonar. 1 Juan 3, 7 al 9. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabemos, dice, que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha conocido, ni le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. ¿Está aquí conmigo? Hijitos, nadie os engañe. ¿Qué dice? Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia, ¿qué cosa? Es justo. Calvino dice: salvo, siempre salvo, predestinado, no importa lo que hagas. Y la Biblia dice: hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer ¿qué? Las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque ¿qué? Es nacido de Dios. Practicar es una actitud habitual. Es algo que se realiza en serie y de forma constante. Una práctica es un hábito. Algo que se realiza constante y ¿qué? Y en serie. Una cosa es pecar, otra cosa es vivir ¿qué? En pecado. Y por eso Juan dice: si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y si pecamos, confesemos nuestros pecados. ¿Qué cosa? Para que seamos perdonados y Él nos limpie de toda maldad. Sin importar la creencia sobre la salvación, los que han nacido
verdaderamente, los que han nacido de Dios verdaderamente, practican el pecado en serie y constantemente? ¿Cuál es la respuesta? No. ¿Realmente aman pecar los que han nacido de Dios, los que tienen una naturaleza divina, la simiente de Dios? La respuesta es no. Y cuando lo hacen, como no son nacidos de Dios, cuando pecan, son contristados por el Espíritu Santo para arrepentimiento. En la iglesia entonces hay dos tipos de personas. Mucha atención en esto. Sin importar qué piensas sobre la postura de la salvación, tú tienes que definir si eres salvo, si eres hijo de la iglesia o hijo de Dios. En la iglesia hay dos tipos de personas. Como miembro y asistente de la iglesia, es necesario que afirmes tu relación y tu filiación con Dios. Si eres solo reformado y no transformado. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 2. Yo quiero que tú veas aquí. Aquí, para mí lo más importante no es tu postura, si eres calvinista o arminiano. No me es importante. A mí lo importante es tú quién eres. ¿Eres salvo? ¿O eres solo reformado? ¿O transformado? Tú tienes que definir. 2:1 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Diga conmigo, entre el pueblo. Como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí destrucción repentina. Ve conmigo. En tu casa quiero que leas las cualidades de ese tipo de personas. Pero ve conmigo hasta el versículo 17. Yo quiero que tú veas esto. Hay dos tipos de personas en la iglesia. Tú tienes que definir esta mañana de qué bando eres. Realmente. Dice, estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven error. Ahí vemos los que hacen cosas malas y los que verdaderamente han huido del error. 19. Les prometen libertad y con ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento, escucha, escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser ¿qué? Peor que el primero. 21. Porque mejor les hubiese sido ¿qué? No haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Escucha, conocido no implica regenerado. 22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. El contexto habla de personas dentro de la iglesia. Estaban en la iglesia, pero no tenían experiencia de salvación. Llegaron al conocimiento de la justicia del evangelio. El conocimiento les dio la posibilidad de cambiar sus hábitos, sus actitudes, su estilo de vida, pero no reciben una nueva vida, porque solo fueron reformados, pero no transformados. Y por no ser transformados, por no entregarse, por no nacer de nuevo, más solo tener conocimiento, se enredan en las contaminaciones de este mundo. Ahora, enredarse es tejer, es hacer algo
bajo un patrón. Nadie puede tejer una chambrita nada más así haciéndole al cuento. No, tiene que seguir un patrón. Tejer tiene que ver con un patrón. Dice, porque mejor les hubiese sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Una cosa es pecar, señores, otra cosa es vivir en pecado. Los que han tenido un verdadero encuentro con la verdad, los que han tenido una experiencia tipo Pablo, ellos son libres del pecado. Conocer la verdad solo en doctrina y no en experiencia es ser reformados, pero no transformados. Reformados y no transformados conduce a una degradación siempre. Es mucho mejor no haber conocido, dice el apóstol, que haber conocido sin ser transformados por el poder de Jesucristo. Es una carga conocer y no poder hacer lo que uno conoce. Es una carga, es una losa saber que debes hacer y no poder hacerlo. Si soy salvo eternamente, si no pierdo mi salvación, salvo, siempre salvo, entonces puedo pecar. Puedo hacer lo que yo quiera. Al fin tengo visa al cielo. Y como nunca puedo perder mi salvación, entonces me voy a divertir a lo grande. Si alguno piensa que está seguro de la salvación, eso es una plataforma para seguir pecando. Pero cuestionemos esto. Si realmente eres salvo, estando en el pecado. Y yo concluyo en lo personal, no es salvo, necesita ser salvo, necesita ser transformado, pero más que transformado por la verdad, regenerado por el Espíritu Santo de Dios. Volviendo al texto, Pedro está hablando de alguien que no fue salvo. Mejor dicho, no está hablando de alguien que fue salvo y perdió su salvación. El texto habla de personas que conocieron la verdad, creyeron la verdad, fueron a la iglesia, fueron gente de iglesia, fueron hasta profetas en la iglesia, hicieron las cosas en la iglesia y ministraron a la iglesia, y Jesús un día les dirá: malditos, no los conozco, apartaos de mí al fuego eterno. Pero en tu nombre predicamos, en tu nombre profetizamos, echamos fuera demonios. ¿Sabe? Lo único es que fueron instrumentos. Hasta la burra puede ser instrumento de Dios, porque Dios usa su palabra y no los burros simplemente. ¿Me estoy explicando aquí? Entonces dirán: en tu nombre hicimos. Y él dice: no los conozco. Están en la iglesia, pero no son hijos. Nadie puede perder lo que no tiene. Nadie puede perder la salvación si nunca fue salvo. Repito, el apóstol no está hablando de alguien que fue salvo y perdió su salvación. Y lo afirma con dos ejemplos contundentes. Versículo 22, otra vez, rápidamente, dice ahí: mire, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Dios no llama a sus hijos perros o puercos. Las actitudes de estos dos animales son repugnantes, asquerosos, sucios, desagradables. Pero por eso el apóstol utiliza dos ejemplos para ilustrar si un creyente no ha cambiado y hace o actúa de acuerdo con su naturaleza. No puede decir que es salvo por estar en la iglesia, aunque su postura sea calvinista o arminiano. De acuerdo a la comparación de perro y puerco, el perro se comporta como ¿qué? Como perro, es su naturaleza. El perro hace todo lo que hacen los perros, porque es perro y nunca va a cambiar. El puerco, cerdo, chancho, marrano, ¿cómo? Coche.
Hace todo lo que hace un puerco, porque es puerco. Esa es su naturaleza. Sin importar que lo bañes y lo perfumes, eso es su naturaleza. Con este ejemplo se define bien quién es un creyente salvo, quién es hijo de Dios, quién es transformado y regenerado y quién no lo es. Dios no trata a sus hijos como perros ni como puercos, los trata como hijos. El hijo pródigo no era perro ni puerco, aunque estaba lejos del padre. Escúcheme bien, voy a hacer una fábula del hijo pródigo para hacer énfasis en que los salvos tienen una naturaleza transformada, regenerada y dan evidencia de la obra de la cruz. El que es salvo es hijo. El hijo puede pecar o salirse de la comunión con el Padre y obviamente recibir las consecuencias de su error, pero no es su estilo de vida. El hijo se encontró en un chiquero algún día. Se encontró en una posilga, en un cuchitril, en un lugar chiquero. Y la Biblia dice, hablando del hijo pródigo, porque voy a hacer una fábula. En la fábula los animales hablan, recuerda. El hijo volvió en sí y dijo, ¿qué hago aquí en este cuchitril? Yo no fui creado para esto. Yo no soy de aquí. Me siento mal. Esto es un chiquero. Yo no soy de aquí. Yo no fui adoptado para hacer o para vivir lo que estoy viviendo. Entonces le dijo a sus compañeros puercos, muchachos, me les voy. Me les voy. Yo no soy de aquí. Yo soy de allá. Me les voy, muchachos. Y le preguntaron sus amigos puercos. Le dijeron, ¿y a dónde te vas? Y él respondió, a la casa de mi padre. Y un puerco le preguntó, ¿tienes padre? ¿Quién es tu padre? Y él respondió, oh, mi padre tiene una casa bien padre. Tiene una casa grande, amueblada, lujosa. En la casa de mi padre, él tiene muchos siervos. En la casa de mi padre yo tengo un cuarto con sábanas de lino fino, perfumado. Un cuarto grande, mucha comida. En la casa de mi padre tengo un vestido, tengo anillo, tengo zapatos, tengo un baño lujoso. Así que, mis queridos puercos, les dijo, me les voy. Me voy a la casa de mi padre. Y uno de los cerdos le dijo, no seas mala onda. Me llenaste el corazón, me siento tan bien. Yo creo que puedo disfrutar lo que tu padre tiene. Llévame contigo, no seas mala onda. Llévame contigo, le rogó. Al fin el hijo dijo, está bien. Se fueron los dos a casa del padre. Llegaron los dos a la casa y el padre, ustedes saben, le dio una gran bienvenida. El padre se alegró porque su hijo, que estaba perdido, había sido hallado. Pero el padre le dijo, tienes que bañarte, hueles a puerco. Pero vio al otro, dice, pero este marrano no se parece a ti. Y entonces el padre hizo fiesta, ustedes recuerdan eso. Pero antes de la fiesta, él había dejado a su amigo puerco a un lado, allá afuera. Entonces ya él vestido, arreglado, perfumado, con anillo y con zapatos bien arregladitos, su Hugo Boss, le dijo, papá, tengo un amigo. Y llamó al puerco, solo uno. Le dice, por favor, permite que mi amigo esté en casa. El padre obviamente dice, ¿qué ondas? No puede ser, esto es inconcebible.
Papá, mi amigo puerco estuvo conmigo en días de tristeza, de soledad. Él habló conmigo, es un buen amigo. Él es quien estuvo mientras yo estaba solo, estuvo conmigo. Deja que esté en casa, papá. El padre accedió y los siervos empezaron a limpiarlo, a bañarlo, a perfumarlo, a prepararle una habitación. Pero, ¿qué creen? Se enteró la mamá del hijo pródigo y le dijo: no, momento, muchacho, tu amigo no puede entrar en casa. Mamá, ya se bañó, los siervos ya lo bañaron. Y dice: no, se ve mugroso todavía. Lo bañaron, le quitaron las costras de mugre, lo perfumaron. Escucha lo que hicieron los siervos. Lo educaron, le enseñaron buenos modales para comportarse en la mesa. Y le enseñaron que para comer necesitaba una pechera, un traje agradable para estar en la mesa. Le enseñaron a usar los cubiertos porque no podía meter su hocico en los platos. Tenía que ser un puerco educado. Y se la sentenciaron: si vas a vivir en casa, ya no puedes ir a revolcarte en el lodo y vivir en medio de tu estiércol lleno de moscas. Y cada noche antes de irte a la cama, una cama de sábanas de lino fino, tú tienes que bañarte. Pregunta: ¿por cuánto tiempo este amigo puerco pudo hacer todo eso? ¿Cuántos días piensa usted que puede bañarse todos los días y aprender buenos modales para estar en la casa del Hijo, en la casa del Padre? Olvídese el tiempo. Quizá una semana, 2, 3 meses, quizá un año, posiblemente 5 años. Pero un día el puerco dijo: me levantaré, iré a mi padre puerco, a mi casa, a mi ambiente, regresaré a mi chiquero, a mi posilga, a mi cuchitril, porque no me gusta la música que cantan aquí, no me gusta la manera. Aflorará su naturaleza tarde o temprano. Analicemos los dos tipos de personas en la iglesia: los salvos y los creyentes que no son salvos. Tú tienes que definir quién eres o en qué bando estás. No me preocupa si tu postura es arminiana o calvinista. Me preocupa quién eres realmente. Ponte de pie. Me preocupa que tengamos de compañero, dijera Pedro, es lo que dice Pedro, y de acuerdo a nuestra fábula, que tengamos, hijo, sería mal, ¿verdad? Pero usted ya lo pensó, no lo voy a decir. ¿Quién es usted? ¿Es hijo? ¿Me permite decirlo? ¿O es un puerco? Y si lo ofendo, prefiero ofenderlo para que sea salvo a que sobarle. Ella dijo la hermana, el lomo. Gracias. Y se pierda eternamente. Y un día me diga: pastor, si me perdí es su culpa. Usted nunca me dijo que debía cambiar de vida, debía aceptar a Jesús como mi Salvador. Yo pensé que era salvo, siempre salvo, para siempre salvo. Y usted no me dijo que tenía que tener una naturaleza transformada por el poder de la sangre de Cristo. Si usted me pregunta, pastor, ¿es arminiano? ¿Es calvinista? No, yo soy cristiano. Pastor, si se pierde la salvación, escúchame esto. Yo prefiero creer
que puedo perder. No para acentuar un temor, sino para afirmar la obra de la cruz en mi corazón y la necesidad que tengo del Espíritu Santo para vivir en esta tierra una vida como ciudadano del cielo. Pero afirmo algo importante, que la salvación es por gracia, solo por la fe, sin obras. Pero creo que la salvación tiene que tener evidencia, tiene que producir obras. Creo que la salvación se logra por la fe y se mantiene solo por la fe, sin las obras. Todo lo que yo pueda hacer de bien en esta congregación, de bien en esta tierra, de acuerdo a mi naturaleza, es por gratitud a mi Salvador. No para ganar algo de Él o para Él, no. Yo hago las cosas para Él, hago todo lo posible para Él, solo por gratitud a Él, nada más por eso. Mi salvación en Cristo está segura. Desde la perspectiva de Dios, la salvación no se pierde. Está segura, asegurada para siempre. Pero el hombre puede decidir apartarse de Dios. Caso Adán. Repito, desde la perspectiva de Dios, la salvación no se pierde, está segura. Pero el hombre puede decidir apartarse de Dios. El que elige perderse es el ser humano. O repito otra vez, desde la perspectiva de Dios, la salvación no se pierde, está segura. Pero el hombre puede decidir apartarse de Dios. Dios es tan sumamente soberano como nosotros responsables, dice Spurgeon. Por favor, ¿quién eres? ¿Eres hijo? ¿Has nacido de Dios? Realmente. No vaya a ser que estés en casa y que algún momento aflore tu naturaleza de lo que realmente eres y abandones la casa porque no eres de casa. Y no hablo de iglesia, hablo de Dios, de su presencia. Pero quien ha sido salvado es agradecido. Quien ha sido salvado, regenerado por el poder de la sangre de Cristo, no le interesa a Arminio ni le interesa a Calvino. Él le interesa creer que salvo por la gracia, por la fe en el Calvario. Y si va a hacer algo en la vida, lo va a hacer solo por honrar a aquel que lo amó y lo salvó y lo perdonó. Y no lo va a hacer para ganarse algo de Dios. Va a hacerlo solo por gratitud. Amén. Pero me interesa que usted vuelva a pensar. El hijo pródigo llevó a su amigo a casa y no aguantó, no soportó la limpieza, el bien vivir, y dijo: me voy a ir de donde soy. ¿De dónde es usted? La pregunta de la semana pasada o hace 15 días fue: si hoy muere, ¿dónde pasará la eternidad? ¿Dónde? Inclina tu rostro y afianza tu corazón. No puedes perderte si Dios envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Tú no puedes perderte, pero deja de afianzar tu vida en la religión. Afianza tu vida en Cristo. ¿Quién eres? ¿Eres el amigo del hijo pródigo? ¿Eres salvo?
Desde perspectiva de Dios, tu salvación está asegurada. Él lo dijo y no va a cambiar. No quieras ganar algo para Dios a través de buenas obras. Las obras nada tienen que ver con la salvación. Si haces algo para Dios, hazlo por gratitud y por honrarlo a Él. No quieras pagar absolutamente algo, porque nada puedes pagar. Ha sido por gracia. Ha sido por gracia. Si sirves algo en la iglesia, haces algo en la iglesia, es simplemente por gracia, por gratitud. No es para ganar la salvación, porque la salvación es por gracia, es por la fe en la obra de la cruz. El que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Posiblemente esta mañana habrá alguien aquí perdido en el cuchitril. Está perdido, huele a puerco, pero sabe que es hijo. Tienes que volver a la comunión con tu Padre Celestial. Vuelve a la comunión con tu Padre te espera. Él no quiere que te pierdas. Él quiere que procedas a arrepentirte y a poner tu corazón y tu fe en la obra de su Hijo Jesucristo. El que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Sé libre por ello. Eres libre, libre de tu pasado, libre de tus pecados. No hay pecado que la sangre de Cristo no pueda perdonar. Sé libre por eso, sé libre, sé libre. Ve a la cruz y dile: me fui de casa, me fui a vivir en un chiquero, mira cómo estoy. El Padre no te va a rechazar. El Padre no va a rechazarte. El Padre anhela que llegues. Ven a Jesús esta mañana, de una vez por todas. No para ser solo miembro de una iglesia, sino para ser miembro del reino de Dios. Es necesario nacer otra vez si quieres ver el reino de Dios. Esta mañana define quién eres. Dije la semana pasada, el enemigo está tan a gusto que los creyentes se pierdan sentados en las sillas de una iglesia y no necesariamente sentados en un burdel. Él encanta que haya gente creyente pero perdida en la iglesia por no tener un encuentro con Cristo. Pero este es tu día. Es el día de afirmar quién eres. Si eres un hijo de Dios, dale gracias por la salvación. Dale gracias por el perdón de tus pecados. Dale gracias que Él cambió tu corazón y tu destino eterno. Si alguien está agradecido, levante su voz y diga: Padre, gracias por recibirme en casa. Viví muchos años y mucho tiempo en el cuchitril. Ahora, por un milagro de Dios también, el amigo del hijo pródigo fue transformado, cambiado y fue un hijo de Dios. Su naturaleza fue cambiada y fue un hijo de Dios por el poder de la sangre del Hijo de Dios. Esta mañana, dale gracias a Dios, dale gracias. Afirma tu identidad y tu filiación como hijo de Dios. Afírmala esta mañana: soy hijo de Dios, soy hijo de Dios. Afírmala: soy hija de Dios, soy hija de Dios. Afirma tu identidad. Nadie me robará lo que es mío. Nadie me robará lo que Dios ha guardado en mi corazón.